Buenas tardes, mi nombre es Abigail García García, alumna de la carrera de Ingeniería Mecánica. El día de hoy voy a hablar sobre parámetros adimensionales, específicamente sobre el teorema Pi de Buckingham, pertenecientes a la materia de mecánica de fluidos. ¿Qué son los parámetros adimensionales? Bueno, un parámetro adimensional está íntimamente relacionado con el análisis dimensional y semejanza. El análisis dimensional está relacionado con la reducción del número de variables en la modelización de un fenómeno físico. Los parámetros adimensionales se conforman en tres partes, que son el número de Reynolds, número de Freud y número de Weber. El número de Reynolds. El número de Reynolds es un número adimensional que en mecánica de fluidos relaciona las fuerzas de inercia con las fuerzas viscosas. Como podemos observar aquí en la fórmula, el número de Reynolds es igual a la densidad del fluido por la velocidad del fluido por la longitud del canal, y todo esto dividido entre la viscosidad del fluido. El número de Freud. Al igual que el número de Reynolds, es un parámetro dimensional, solamente que relaciona las fuerzas de inercia con las fuerzas gravitatorias. El número de Freud es igual, a lo que nos dice la fórmula, que el número de Freud es igual a la velocidad de referencia del fluido elevada al cuadrado, y esta se divide entre la profundidad de referencia del fluido por la gravedad. El número de Weber es un parámetro dimensional que relaciona las fuerzas de inercia con la tensión superficial del fluido. Lo que dice la fórmula es que el número de Weber es igual a la densidad del fluido, que multiplica la velocidad de referencia del fluido elevada al cuadrado, multiplicada por la profundidad de referencia del flujo, y todo esto dividido entre la tensión superficial del fluido. En la tabla podemos observar algunos de los números adimensionales más importantes que se utilizan en la mecánica de fluidos, así mismo como su interpretación y su aplicación. El número de Reynolds, como ya lo había mencionado, es la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Es de gran importancia en la mayoría de las aplicaciones. El número de Freud es la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitacionales. Su aplicación se encuentra con los flujos superficiales libres. El número de Euler. Su relación es entre las fuerzas de presión y las fuerzas inerciales. Sus aplicaciones son en donde la presión o las diferencias de presión son de interés. El número de Cauchy es la relación entre fuerzas inerciales y fuerzas de compresibilidad. Sus aplicaciones se encuentran en donde la posibilidad del fluido es importante. El número de Mach. Es la relación entre fuerzas inerciales con fuerzas de compresibilidad. Al igual que en el número de Cauchy, su importancia está en la presibilidad del fluido. El número de Strouhal es la relación entre las fuerzas de inercia local y las fuerzas inerciales convectivas. Su aplicación se encuentra en flujos no permanentes con frecuencia natural de oscilación. El número de Weber es las fuerzas inerciales y las fuerzas de tensión superficial. Su tipo de aplicación es en donde la tensión superficial es el punto importante. El número de Prandtl es la relación entre la disipación de energía y la conducción de calor. Su importancia es la transmisión de calor. El número de Buckingham su relación es en la disipación de energía y la conducción de calor. Su importancia es la transmisión de calor. El número de Grashof. Su relación se encuentra en la flotabilidad y la viscosidad, y su importancia es con la convección natural. El análisis dimensional. Un análisis dimensional lo podemos utilizar como complemento en técnicas experimentales. Nos permite generalizar los datos experimentales
que describen un fenómeno en su totalidad y por tanto disminuye el número de experimentos que debemos de realizar. Para poder realizar un análisis dimensional satisfactorio es necesario tener claro la diferencia entre dimensiones y unidades. ¿Qué es una dimensión? Es una variable física que utilizamos para describir el comportamiento del sistema o partículas. Una unidad es una convención utilizada para medir o cuantificar las dimensiones. Las dimensiones fundamentales son longitud, masa, tiempo y temperatura. Y sus dimensiones son... La fuerza la podemos descomponer en masa, longitud y tiempo. El teorema de Pi de Buckingham. Uno de los puntos más importantes es determinar el grupo o productos adimensionales necesarios que necesitamos para representar un fenómeno. El teorema nos dice que el número de grupos adimensionales independientes necesarios para describir un fenómeno dimensionalmente homogéneo en el que intervienen k variables dimensionales es igual a k menos r, donde r es el número de dimensiones básicas mínimas necesarias para representar las variables del fenómeno. En el teorema solo entregamos los grupos adimensionales necesarios para representar un fenómeno dado y no la forma que estos tienen. El teorema Pi de Buckingham establece en un problema físico que se tengan n variables que incluyan m dimensiones distintas. Las variables las podemos agrupar en n menos m grupos adimensionales independientes. Existe un número de parámetros y adimensionales independientes fijos para un problema dado, y es igual a la diferencia entre el número total de variables menos el número de dimensiones fundamentales. Es decir, I es igual a n menos r, donde I es igual al número de parámetros adimensionales independientes, n es el número de variables implicadas y r el número de dimensiones fundamentales. El teorema Pi de Buckingham demuestra que un problema físico que incluye cantidades en las que hay m dimensiones, las cantidades las podemos ordenar en nm parámetros adimensionales independientes. Si tenemos A1, A2, A3 hasta AN cantidades implicadas, por ejemplo la presión, la viscosidad o la velocidad, debe de existir una relación de tal manera que la función que depende de estas cantidades sea igual a 0. Y si tenemos m dimensiones implicadas, lo tenemos en m parámetros adimensionales que hacen que la función sea 0. Por ejemplo, tenemos una función que depende de la velocidad, el diámetro, la viscosidad y la densidad. Esta función debe de ser igual a 0 y sin embargo esto no lo podemos hacer de manera analítica. Lo primero que debemos hacer es encontrar las dimensiones de las cantidades. Para la velocidad su dimensión es longitud sobre tiempo, para el diámetro es la longitud, para la viscosidad es la masa sobre longitud por tiempo y para la densidad es masa sobre longitud elevado al cubo. Después tenemos que contar las dimensiones independientes y las cantidades a utilizar. Estas son las cantidades implicadas que tenemos en la función. Son velocidad, diámetro, viscosidad y densidad, que son 4, y las que encontramos en esta parte de aquí de color rojo son las dimensiones independientes que tenemos, que son 3, tiempo, longitud y masa. Después necesitamos encontrar el número de parámetros adimensionales. Para ello restamos las dos cantidades, donde k es el número de parámetros adimensionales, por lo tanto 4 menos 3 nos da a un parámetro adimensional. Ahora tenemos que igualar el número pi adimensional a 0, de tal manera que al multiplicar los parámetros sea igual a las dimensiones elevadas a 0.
Después reescribimos las cantidades en términos de sus dimensiones, como podemos observar en la siguiente ecuación que escribimos. Ahora tenemos que establecer el sistema de ecuaciones para cada dimensión independiente. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo hacemos observando cada una de las dimensiones. Por ejemplo, para m, la ecuación nos queda x1 más y1 igual a 0. ¿De dónde obtenemos esto? Esto lo obtenemos de aquí, m elevado a la x1 y m elevado a la y1. Y nos queda esta ecuación. De igual manera para L, que nos quedaría menos 3x1 menos y1 más z1 más 1 igual a 0. Esto lo obtenemos de aquí, L al cubo a la x1, pero como lo tenemos abajo, al subirlo pasa negativo, entonces nos quedaría como menos 3 lx1. Y lo mismo para t. Ahora, a partir de estas ecuaciones también podemos establecer un sistema de ecuaciones. Aquí podemos observar las matrices como nos quedarían, y al resolver el sistema de ecuaciones nos da como resultados que x1 es igual a 1, y1 igual a menos 1 y z1 igual a 1. Y si reemplazamos estos valores en la definición del número dimensional pi, que esta definición es esta de aquí, entonces ahí sustituimos los valores. Y esto nos va a permitir reorganizar las cantidades de tal manera que nos dé un número dimensional, este de aquí, expresado en términos de esas condiciones. Lo ideal es realizar un análisis de estos. Esto se hace contrastando con los números adimensionales conocidos. Estos son, bueno, algunos de ellos son Reynolds, Freud, Weaver y Mach. Y bueno, eso sería todo en el ejemplo. Ahora, la aplicación del teorema pi. Tenemos que elaborar, en un primer lugar, tenemos que elaborar un listado con las variables significativas que se implican en el problema. El segundo paso es calcular la expresión dimensional equivalente de cada una de las variables. El tercer punto es determinar las dimensiones fundamentales usadas en las variables del problema. El cuarto punto, determinar el número de parámetros adimensionales independientes en los que podemos agrupar las variables del problema. El paso número 5 es generar los parámetros adimensionales. El punto 6, comprobar que cada parámetro adimensional obtenido no tiene otras dimensiones. Ahora veamos un ejemplo de aplicación. El ejemplo nos pide determinar los parámetros adimensionales formados con las variables involucradas en el flujo de un fluido sobre un cuerpo sólido de forma esférica. Las variables significativas que intervienen aquí son la fuerza de arrastre, el diámetro del cuerpo esférico, la densidad, la viscosidad y la velocidad del fluido. Entonces, en total tenemos 5 variables. Ahora, para de una manera más fácil, hacemos una tabla para ver qué dimensiones intervienen en cada variable. Por ejemplo, en la fuerza intervienen la masa, la longitud y el tiempo. En el diámetro, la longitud. Para la densidad, las dimensiones son masa y longitud. Para la viscosidad, masa, longitud y tiempo. Para la velocidad, son longitud y tiempo. Entonces, las dimensiones fundamentales que usamos son solamente 3. Masa, longitud y tiempo. Y pues el número de parámetros adimensionales lo obtenemos al restar las variables que tenemos menos las dimensiones. Entonces nos quedaría que 5 menos 3 es igual a 2. Y 2 son los números de parámetros adimensionales independientes que obtenemos en este ejercicio. Después, como en el ejemplo anterior, hacemos el sistema de ecuaciones hasta llegar a obtener un grupo adimensional, como puede ser Freud. Y esto sería todo por mi exposición. Muchas gracias.